Hola, pues la reflexión de hoy la he titulado Sí, pero no, porque me he preguntado cuántas veces digo sí y no cumplo. Igual te ha pasado a ti lo mismo. Buenas intenciones que no llevan a ningún lado o buenas palabras que indican que sabemos quedar bien. Lo correcto es lo que pensamos hacer o lo que en realidad hacemos. Tengo que reconocer que muchas de mis ideas se quedan en intenciones. Es como mirar manualidades en YouTube o en Pinterest y decidir hacerlas, pero nunca acabo de forrar la caja de cartón con esa cuerda o con esa tela que tanto me gusta. Como cristiana, tengo la tendencia a autoengañarme y pensando que Dios lo que mira es el corazón, y sí, es verdad, pero también es un buen maestro valorando las pruebas de nuestro actuar, pues como dice Filipenses 2:13, es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Pues bien, en el Evangelio de Mateo, él comparte una de esas grandes parábolas de Jesús, esas tan agudas y tan fantásticas, pero tan reales como la vida misma. Así que vamos a ver. En Mateo 21, en el versículo 28 al 32, dice que Jesús estaba hablando a religiosos y a la gente que había allí, a sus discípulos, y les pregunta: ¿qué opináis vosotros de esto que os voy a contar? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ¿ves a trabajar a mi viña? Y entonces el hijo le dijo: no quiero ir. Pero después se lo pensó, cambió de idea y se fue a trabajar. Así que el hombre se fue al segundo hijo, a su hijo menor, y le dijo que fuera a trabajar. Y él le respondió: sí, señor, sí, papá, iré. Pero de verdad que el muchacho no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? ¿O lo que el padre quería? Le pregunta Jesús. Entonces los sacerdotes y los líderes religiosos contestan: pues por supuesto el hijo mayor, que hizo lo que el padre le pidió. Y Jesús les responde: os aseguro que la gente de mala fama entrará al reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan el Bautista vino y os enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero vosotros no le habéis hecho caso. En cambio, los marginados sí que le han hecho caso. Y vosotros, aunque habéis visto todo esto, no habéis cambiado de idea, sino que seguís sin creer en él. Qué fuerte, ¿verdad? La verdad que ahí les echa un buen raspapolvo y los está comparando con el hijo menor, que dicen que sí, pero luego no. Yo he titulado Sí, pero no, pero también podría ser el menos malo de los dos o quizá el mejor de los dos. Cada vez que mi nieto me contesta que no, a mí se me va la cabeza. Y el otro día, en 2 minutos, acumuló 7 multas. Y estamos trabajando todo esto a base de ejercicios divertidos que ya están empezando a restar a su negativismo compulsivo. Así que es muy divertido. Ninguno de los 2 hijos de la parábola era la clase de hijo que le produce una gran satisfacción o alegría a su padre. Y realmente los dos dejaban mucho que desear, pero el que al final obedeció era, pues claro que sí, muchísimo mejor que el otro, claro. El hijo ideal debería ser el que obedeciera al momento, respetuosamente y sin discusiones. Ah, ¿cómo nos gustaría a nosotras? Vemos que hay 2 clases de personas muy corrientes en este mundo. La primera es la clase de personas que hablan mucho y luego no hacen tanto, hacen poco. Prometen y se comprometen con cualquier cosa y parecen muy fieles, pero luego se quedan muy atrás en la práctica a la hora de cumplir. Como yo quizá, esto no me va a gustar. La segunda clase son aquellos que practican más de lo que parece y parecen a veces muy materialistas y muy enfocados en lo suyo, pero a veces los descubrimos haciendo cosas amables y generosas casi en secreto, como si al final les diera vergüenza. Y profesan no tener ningún interés en la iglesia o en la religión, pero cuando se llega al grano, viven vidas casi que más cristianas que muchos de los que se confiesan cristianos. Todos nos hemos encontrado con gente así y
la verdadera lección de esta parábola es que, aunque la segunda clase de gente es como mucho preferible a la primera, ninguna de las dos es perfecta. Porque la gente realmente buena, la persona realmente buena, es la que combina sus palabras con sus hechos. Y las palabras bonitas nunca pueden sustituir a las buenas obras. El hijo que dijo que iría y no fue, tenía todos los síntomas de cortesía y de respeto. Pero qué desilusión para su padre. No fue. Sí, pero no. El otro, más rebelde y descarado, al final se lo pensó y fue. No, pero al final sí. El arrepentimiento sincero no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones, pero no por eso deja de importar la buena actitud y la cortesía de nuestras palabras. Toda la raza humana es como niños a quienes el Señor ha criado, pero ellos se han rebelado contra Él, solo que algunos, aunque igualmente desobedientes, parecen más formalitos que los otros. A menudo sucede que el rebelde atrevido es llevado al arrepentimiento y llega a ser un siervo del Señor comprometido, mientras el formalista se vuelve orgulloso y cuadriculado. Y eso es lo que les pasaba a los religiosos de la época de Jesús, aunque ellos lo tenían todo para creer, pero se quedaron ahí, pillados. Mira, cuando no consigas hacer algo bueno y estés luchando entre lo bueno y lo malo, entre el querer o el hacer, busca a Jesús. Cuando estés hecha un lío en tus ideas o en tus buenas intenciones y no puedas con todo, pues busca a Jesús. Porque a veces nosotras queremos hacer más cosas de lo que Él nos pide, pero sobre todo porque Él es un experto, desenredando nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras situaciones. Entonces tú, ¿cómo contestas? Porque al final es tuya la decisión. Sí, pero no. No, pero sí. ¿Eres la mejor de las dos malas o eres la menos mala de las dos? No es una cuestión de juzgarnos las unas a las otras, chicas. Es más bien ni siquiera juzgarnos a nosotras mismas. Es más bien cuestión de llegar a ser la mejor versión de la hija de Dios que Él ama entrañablemente. Así que te dejo con el versículo de 1 Corintios 15:58 que dice: por eso, mis queridas hermanas, manteneos firmes y nunca dejéis de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sabed que nada de lo que hacéis para Dios es inútil. Que el Señor os bendiga.